Welcome back to a new video. Today I've got something very different for you guys, a tuna disassembly. Now there was a tuna event near me here in Marbella. A restaurant called Los Pescadores bought 150 kilo bluefin tuna from Barbate, which is 250 kilometers that way. And they decided to have this big event to advertise their restaurant and disassemble a tuna in front of a crowd. And I thought this was a great opportunity to take my cameras, film this, and show it to you guys, my YouTube subscribers. Now it's very graphic. There's a lot of blood and guts, and yeah, normally when a tuna is caught, the Japanese would normally take the guts out and the gills, and then they'd age it, but the Spanish decided to leave that in. And then after 2 days, when they cut it open, it smelled quite a lot, so you hear the crowd going, ooh, ah, you know, that's because of the smell. You guys won't have the same sensation because smell-o-vision hasn't been invented, so lucky you guys. But yeah. So I don't think anything else needs to be said, just it's very graphic, so don't watch it if you can't handle that. And it's all in Spanish because it was a Spanish event, and I did subtitle it for you English viewers, but I hope you guys enjoy it. I think nothing more needs to be said. Okay, let's do it. Roll it. A deleitar, cuando queráis. Ellos van a empezar cortando cola y cabeza. La cola es la parte más dura del atún. Tiene mucha musculatura y se utiliza para realizar albóndigas y hamburguesas de atún. Están las partes más jugosas. Morrillos, mormo, contramormo y facera. Las aletas que estamos cortando se denominan parpatanas. El atún tiene dos parpatanas. Aquí tenemos las vísceras. Esta es la cabeza. En este tenemos huevo, Carlos. Algo hay. ¿Es de grano fino? Es de grano fino, efectivamente. Si fuese hembra, el grano lo tiene un poco más grueso y amarillo. Entonces tenemos un atún macho. Los morrillos los encontramos sobre los morros. Es una carne grasienta y es muy apreciada bien a la plancha, al horno o a la sal. A la plancha mejor, ¿verdad? El contramormo.
Es un poco escandaloso la sangre, pero es que sale de las vísceras. Es la que une la cabeza con los lomos. Ya la cabeza va para el cubo, ¿vale, José? Ya tenemos la cabeza y la parpatana, que son las aletas. Esto se hace igual que hace 3000 años. Lo único que han cambiado son las herramientas. Se denomina ventresca porque se encuentra muy cerca del vientre. El sabor y la textura convierte en uno de los bocados más apreciados. Recordamos que nosotros en el día de hoy vamos a poder disfrutar el atún en 5 modalidades. Vamos a probar el atún con tomate, vamos a probar tartar de atún y el tataki de atún. ¿Alguien sabe lo que significa ronqueo? Efectivamente. Es el roce del cuchillo con las espinas del atún. Ahora vamos a escuchar cuando toque el cuchillo con la espina principal del atún, vamos a escuchar el sonido de ese cuchillo como si roncase. Yo creo que no es el primer atún que corta, ¿eh? Vale, empezamos separando los lomos. Hemos dicho que el atún tiene 4 lomos. 2 lomos bajos y 2 lomos altos. El lomo alto, Carlos, es el más rojo, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué, ¿no? Hemos dicho que este atún lo hemos... Primero van a sacar el tarantelo. Es muy jugoso. Tiene mucha grasa el tarantelo.
Este es el lomo alto. Los grandes chefs de la cocina española, como Ferran Adrià, Juan Mari Arzá y nuestro entrañable Dani García, ellos coinciden en... Carlos. Dígamelo. Dame, Carlito, Espineta blanca. Como para guisar, para el horno, para la plancha, con mucha grasa. De aquí.